Y para tratar este tema nos encontramos con el doctor Rodolfo Navia. Venga, mi querido gordito, tome asiento usted aquí. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, qué gusto tenerlo aquí. Cuéntenos un poquito sobre estos trabajos que resultan bastante complicados, tal vez a largo plazo en nuestra salud. Por ejemplo, con los químicos, ¿qué es lo que puede pasar? Verá, primeramente en nuestra legislación hay una orden, un decreto ejecutivo que es el número 1404, que todas las empresas e industrias tienen que ejecutar. Lamentablemente solo en la sierra, la mayor parte de Quito y el oriente cumplen con esta normativa. Y en la costa me he dado cuenta, en base a mi experiencia como médico ocupacional, que es muy baja el cumplimiento de esta ordenanza, es decir, que pierden los derechos los empleados. En cuanto a su pregunta de los químicos, existen los riesgos físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales. Entonces, en este caso de los polvos, es un riesgo físico que está expuesto un trabajador, un empleado, pero para no exponerse siempre tiene que haber la directriz de un técnico en seguridad. Ese técnico en seguridad va a levantar un ordenamiento, un levantamiento de orden de trabajo para identificar los riesgos y peligros que puedan haber en esa obra. Entonces, hay que diferenciar entre estas dos, entre el riesgo y el peligro. El riesgo es el acto que pueda hacer y el peligro es la consecuencia que pueda ser acarreada, por ejemplo, en este caso, una exposición a un químico. Por ejemplo, en una industria donde se da mantenimiento a lo que es las latas de atún, donde, por ejemplo, las petroleras utilizan químicos que puedan ser detectados, algunos no, y los que son detectados siempre y cuando nosotros utilicemos el EPP. ¿Qué es el EPP? Es el equipo de protección personal que siempre debe de estar conducido por un técnico de seguridad y que debe de ser acorde y colaboración del empleado. Correcto, doctor. Para ser un poquito más breve, ¿cuáles serían entonces los riesgos, digamos, en cuanto a exposición? Quizá, no sé, en el tipo de petróleos, en la gente que está lidiando con metales pesados, la gente que está lidiando con asbesto. ¿Cuáles serían, de pronto, si podríamos calificar entre los más peligrosos y a los que tendríamos que prestar atención? Sobre todo si tenemos algún familiar trabajando en esto que a veces ni sabemos, ¿no? Es un tema de la necesidad de trabajo y nos olvidamos de los riesgos. Verá, todas las experiencias en medicina ocupacional, nosotros siempre lo que observamos es, por ejemplo, un mecánico o un albañil que está laborando, pero no tiene un EPP, no sabe qué es un EPP, correcto, no sabe qué es un equipo de protección personal. Y uno le indica y dice, no, de algo de morir. Entonces, por ejemplo, en el caso de asbesto, es una molécula tan microscópica que entra al organismo, entra a los pulmones y con el paso de los tiempos produce cáncer pulmonar. Entonces, es muy grave, simple y llanamente por no utilizar, y que cada producto hay que leer las introducciones, sin embargo no lo ejecutamos. Rompemos el papel, lo botamos al tacho de la basura, ni siquiera sabemos manipular un químico. Por ejemplo, en el caso de la vida hospitalaria, nosotros los médicos estamos a muchos riesgos. Somos los que más estamos en riesgo, por ejemplo, hasta un médico veterinario, un biólogo. Entonces, la parte médica o un enfermero, cualquiera que esté dentro del hospital, así sea el conserje, entonces estamos en riesgo biológico, riesgo de radiación. Por ejemplo, en la radiación es tan importante que el médico sea el empleador, dueño de una clínica o un hospital que dirige, que siempre su personal, en este caso el personal que toma la radiografía, que toma la tomografía, de todo esto, ¿verdad? Que conozca de todo esto, mi querido doctor, que conozca doctor, cómo utilizar el EPP adecuadamente para evitar cánceres.